Mi nombre es María Celeste Gonza. Estamos en la comunidad de Pijal, sector alto, y tengo 43 años. Mi día a día tengo mi familia, entonces también me he dedicado bastante a ellos. Tengo hijos que están estudiando, entonces siempre me madrugo a hacer el desayuno para mi esposo y mis hijos. Los animalitos que se tienen, los aseguramos bien todo. Decía, quizás desde 10 de la mañana me siento a bordar, lo que es mi trabajito también. Lo primero que me enseñó mi mami es cuando yo tenía, quizás creo que eran unos 12 años, era lo primero, me daba, tienes que aprender a bordar porque tú vas a necesitar, era un mantel para la mesa o para el cucabi que uno se lleva, era lo primero que nos hacía enseñar, ¿no? Entonces ahí bordábamos como nosotros podíamos, pues, y luego ya íbamos viendo ya cómo puede ser el bordado y seguimos. Mi mami, ella falleció cuando yo tenía 17 años, entonces de ella yo más que recuerdo es que siempre estaba sentadita bordando. Su vestimenta, ella nunca se quitó su vestimenta, siempre con su ropita, con su centro, el traje de nosotros. Entonces yo siempre les recuerdo a ella así, pues. Entonces eso es lo que a uno le incentivó también, ¿no? a verle cómo ella bordaba y uno también ir bordando, y para uno también, pues, para poder vestirse uno. Todas las mamacitas, las mujeres cayambis que nos vamos a las reuniones, es siempre la camisa a la mano. Entonces estamos escuchando las reuniones todo, pero siempre la mano también está trabajando. Entonces si se va sin la camisa, lo que es como estamos sentadas, solo estamos escuchando y como que falta algo, ¿no? Ya es parte de uno, la camisa que tiene que estar en la mano. Una camisa, si no fuera por el parte de trabajo, así se demora porque se dice, esto es como para mí, entonces voy a bordar despacio. Pero cuando te dicen, necesito una camisa, ya es pedido, ya es un trabajo, entonces eso, lo mínimo que uno se puede demorar es 15 días. Sí se demora 15 días, pero entre dos personas. La blusita me mandó a hacer, más o menos desde unos 17 años tiene esta camisita. No le quiero perder, dice, la tela de acá abajo se me acabó, pero mire su bordado, como le tiene. Entonces algunas cositas que se habían estado acabaditas, yo les puse los otros hilitos, todo, y hasta ya para entregarle a ella. Entonces uno se siente bien contenta, ¿no? Porque se ve que sí le he manejado los hilos adecuados, que todavía permanezcan los colores, porque ella es su ropa diaria, pues hasta que ponga diario y que esté así, uno se siente bien contenta, pues. Lo que yo bordo no es obligado, entonces es lo que yo siento, a mí me gusta hacer esto. Al menos cuando los colores ya voy a manejar qué colores va. Como yo les decía, mi color es el color favorito es el verde. Entonces al menos cuando hago una camisa verde me encanta porque ahí van los colores bien vivos. Es emoción uno que se siente. Cada camisa que haga uno es emoción. Es quizás por la economía que lo optan por lo industrial, y quizás la gente que realmente lo valora lo opta por la mano. Al precio que uno se vende, no es así como para decir, este negocio es muy bueno, ¿no? Más que todo para las mamacitas que nos dedicamos a la familia,
tener un fuente de trabajito como el bordado, la camisa y en la casita mismo, pienso que sí es una ayuda porque puedo aportar, sea poco, pero puedo aportar, ¿no? Entonces, sí es una ayuda para la comunidad. En mi comunidad yo he visto que mucha gente, muchas mujercitas, jovencitas, ya están con su camisa sentada y ya están con los colores vivos, les gusta lo que es el colorido. Pienso que yo sí hice un granito de arena para darles un impulsito que sigan bordando.